En 1914 River obtendría sus primeros títulos en la máxima categoría. Se adjudicó la Copa de Competencia Jockey Club venciendo a Newell's 4-0 en la final. Ese logro le dio el derecho a disputar la Cup Tie Competition, en la que derrotó a Bristol de Uruguay por 1-0, ganando de ese modo su primer título internacional. En 1916 se disputó la primera edición de la Copa América y River cede por primera vez jugadores a la selección nacional para un torneo oficial. Forman parte de la delegación el arquero Carlos Isola, el defensor Arturo Chiappe y el mediocampista Cándido García. Isola jugaría además las Copas América de 1917 y 1919. De este modo comenzó el vínculo entre River y la selección. River consiguió su primera liga a base de mucho sacrificio y perseverancia, fue en el torneo de 1920, aunque el partido final se disputó el 9 de enero de 1921, donde ganó en la última fecha a Quilmes por 2-0, postergando a Racing, que terminó segundo a 2 puntos del campeón. Para entonces River tenía su cancha junto al riachuelo, en la manzana formada por las calles Pinzón, Gaboto, Aristóbulo del Valle y Pedro de Mendoza, y su casaca era una camiseta de franjas verticales rojas y blancas, con una raya negra más fina en los bordes de las franjas rojas. No sería para nada destacada la actuación de River en los años posteriores, ya que apenas 2 subcampeonatos en 1921 y 1922 fueron sus mejores campañas. En 1923, al no poder renovar el alquiler del predio donde estaba situada su cancha en La Boca, debe buscar una nueva ubicación y deja definitivamente el barrio de sus orígenes y construye un nuevo estadio con capacidad para 40.000 personas, en un terreno sobre la avenida Alvear, hoy Libertador, entre Tagle y Austria. Contaba con una tribuna oficial y otra popular, ambas de 120 metros de largo, y en ese estadio obtendría sus 3 primeros campeonatos en la era profesional. Este estadio sería una de las sedes de la Copa América en 1929, inaugurando la costumbre de ser sede de eventos de la selección nacional. Entre 1924 y 1928, realizará malas campañas deambulando por mitad de tabla o más abajo aún. Recién en 1929, ya con las ligas unificadas, volvería a ser animador del torneo con un tercer puesto. En 1930, último año del amateurismo, repetiría el tercer puesto y queda consolidado en el lote de los habituales protagonistas del fútbol argentino. El primer campeonato profesional del fútbol argentino se jugó en 1931, donde Boca se consagró campeón y River finalizó en el tercer lugar. La primera victoria ante su clásico rival durante el profesionalismo, fue durante la última fecha del campeonato de 1933, imponiéndose 3-1 e impidiendo que Boca se consagre campeón. Con la compra de Carlos Peucelle por 10.000 pesos en 1931, y Bernabé Ferreira en 1932 por 35.000 pesos, el club revolucionó el mercado de pases de la época, ganándose el apodo de Millonarios, siendo el único club sudamericano en la historia del fútbol mundial en haber realizado el fichaje más costoso del mundo hasta ese momento. En 1932 formó un gran equipo, y finalizó el torneo igualando la primera posición junto a Independiente, 50 puntos en 34 partidos. Independiente recibía a Racing en la última fecha y de entrada quedó en desventaja, aunque igualmente podía dar la vuelta olímpica, ya que al comenzar la fecha llevaba un punto de ventaja y además River también estaba perdiendo con San Lorenzo. Entonces, con el título asegurado, Independiente reguló sus fuerzas y no se esforzó en buscar la igualdad. En ese tiempo los resultados de los otros partidos únicamente se podían seguir a través de los tableros que la revista Alumni instalaba en cada estadio. El encargado de colocar los resultados en la cancha de Independiente resultó ser hincha de River y prefirió ocultar la verdad. Hacía varios minutos que los Millonarios habían empatado. Los jugadores del rojo miraban el tablero de reojo y con el silbato final se fundieron en fuertes abrazos creyéndose campeones. En ese instante, el encargado del tablero puso el gol de River y los jugadores e hinchas del rojo no daban crédito a lo que acababa de suceder y se generaron incidentes y de esta manera River e Independiente quedaron igualados en lo más alto de la tabla. Y el partido de desempate lo ganó River por 3-0 en cancha de San Lorenzo, adjudicándose su primer campeonato del profesionalismo. Con jugadores como José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera y Renato Cesarini, y con la adquisición de José María Minella, River logra el primer tricampeonato de su historia.
El campeonato de 1936 se dividió en dos rondas. La Copa de Honor, obtenida por San Lorenzo de Almagro, y la Copa Campeonato conseguida por River Plate. En cancha de Independiente, River derrotó 4-2 a San Lorenzo y obtuvo el título de 1936. Un año después, 1937, se volvió al sistema de liga, y River Plate otra vez salió campeón, obteniendo 58 puntos en 34 partidos con 106 goles a favor y 43 en contra, habiendo ganado 27 partidos, empatado 4 y perdido 3, siendo su goleador José Manuel Moreno con 37 anotaciones. En el año 1932, ganó la Copa de Competencia, la primera Copa Nacional que se organizó en el profesionalismo. En 1936, se coronó campeón de la Copa de Oro y de la Copa Campeonato, torneo oficializado en 2013 como campeonato regular de Primera División, además de conquistar, en el mismo año y en 1937, la Copa Aldao, organizada por la Asociación de Fútbol Argentino y la Asociación Uruguaya de Fútbol, sumando sus primeros dos títulos internacionales oficiales del profesionalismo. En 1937, ganó también la Copa Ibarguren, goleando 5-0 en la final al campeón de la Asociación Rosarina de Fútbol de aquel año, Rosario Central. De este modo, el club obtuvo los 3 títulos oficiales disputados en la temporada 1937 y se configuró como un equipo copero en los primeros tiempos de la llamada era rentada. Hacia 1935 se sabía que River no iba a poder prolongar por mucho tiempo la ubicación del antiguo estadio de Avenida Alvear y Tagle, ya que los terrenos no pertenecían al club y el contrato de alquiler no le sería renovado. El problema era grande dado que allí River Plate no solo tenía un importante estadio para esa época, sino que además poseía muchas instalaciones deportivas anexas destinadas a los socios, tal como ocurre en la actualidad. Esas instalaciones sirvieron en parte para captar un gran número de asociados dada su comodidad de infraestructura. Tal como estaba previsto, fue desalojado de esta ubicación en 1937, pero el club ya había puesto en marcha en 1934 algo mucho más grande. El 25 de mayo de 1938 se inaugura oficialmente el Estadio Monumental, con un partido ante Peñarol de Uruguay, donde River se impuso por 3-1. Este escenario se convertiría en el hogar habitual de la selección de fútbol de Argentina, como sede de importantes partidos internacionales y campeonatos organizados por Conmebol y FIFA. El período, que abarca gran parte de la década del 40 y mitad de la anterior, es considerado el mejor momento del fútbol argentino y River Plate fue el principal protagonista de ese tiempo con el equipo más famoso, La Máquina. Este sería el fruto de un proceso de trabajo de inferiores iniciado en la década anterior, sumado a la continuidad de tener a exjugadores del club, con una visión compartida a cargo de la dirección técnica. Comenzó con Renato Cesarini a cargo de la dirección técnica y Carlos Peucelle en un doble rol, jugando sus últimos partidos y al mismo tiempo interviniendo en las inferiores. Después de una campaña discreta en 1940 con un tercer puesto alejado de la lucha por el título, el equipo produce una gran evolución al año siguiente, peleando en las primeras posiciones y finalmente, tras largas disputas entre Cesarini y Peucelle, con la confirmación de Adolfo Pedernera como titular, se afianzó la delantera y el funcionamiento general que le daría fama mundial al equipo. A partir de la segunda rueda consiguió un récord de partidos sin derrotas, que lo llevó a consagrarse campeón en 1941, incluyendo goleadas por 4-0 ante Independiente y 5-1 ante Boca Juniors, los últimos dos campeones. En su racha invicta el equipo obtendría esa misma temporada la Copa Ibarguren, venciendo 3-0 a Newell's, la Copa Escobar derrotando a Huracán y la Copa Aldao ante Nacional de Montevideo, obteniendo la cuádruple corona con todos los títulos oficiales nacionales e internacionales en juego, hazaña solo compartida con Independiente en 1939. Los goleadores ese año serían Moreno, Pedernera y Labruna. En 1942, se produce el debut de Félix Lustó y se daría la delantera más recordada, compuesta por Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y el mismo Félix Lustó. También alternaba la titularidad en la delantera Aristóbulo de Ambrosi por alguno de los punteros. El equipo obtendría el bicampeonato con una gran primera vuelta en la que volvería a golear a Boca, 4-0, y finalizaría con una recordada vuelta olímpica en la Bombonera, en un partido que perdía 2-0 y logró empatar con un hombre menos por lesión de Diácono tras ser golpeado por un herraje tirado desde la tribuna. También obtendría ese año la Copa Ibarguren.
El goleador de ese año fue Pedernera a pesar de jugar en un rol de 9 retrasado. En 1943 saldría subcampeón a un punto del campeón. Al año sufriría una baja sensible a mitad del campeonato, la partida de Moreno, considerado el mejor jugador del mundo en ese momento, a la Liga Mexicana. En ese momento River era puntero del torneo, pero la efectividad del equipo cayó sensiblemente, dejando puntos en el camino y finalizó nuevamente en segundo lugar. Bueno gente, espero que les haya gustado la segunda parte, me tomaré un pequeño descanso en esta serie, aunque pronto traeré la parte 3, sin nada más que decir, chau chau.